El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de El placer de viajar, el mejor podcast de viajes, hay que recalcarlo, desde que allá por 1391 una serie de pogromos salvajes asaltaron muchas, de hecho prácticamente todas, de las grandes juderías españolas. Es decir, de lo que entonces era el Reino de Castilla y la Corona de Aragón, que por aquel entonces estaban en ciudades importantes. Estaban en Sevilla, que fue donde empezó la cosa, en Córdoba, en Toledo, en Segovia, en Barcelona, en Valencia, en muchas más, pero bueno, pues he sacado unas por no hacer un listado de media hora, porque eran todas. Miles de judíos fueron asesinados, miles de mujeres fueron violadas, miles de casas fueron quemadas. Fíjate. Qué cosa más... Qué cosa, ¿eh? Para empezar el capítulo, Carmelo, bien arriba, vamos. Y me algunas... estás deprimiendo. No, pero esto ahora tiene un porqué. Algunas de las juderías fueron prácticamente exterminadas, es decir, que toda la gente que vivía allí fue asesinada, y en otras hubo supervivientes y muchos de ellos pensaron que era mejor ir, en vez de vivir como habían vivido hasta entonces en grandes ciudades, ir a pueblos más pequeños que en teoría iban a ser menos conflictivos. Lo que llevó... Y bueno, una parte buena tenía que tener todo esto, a que floreciesen en muchos sitios de España pequeñas juderías, o mejor dicho, juderías en pueblos pequeños, bastante pequeñas también, porque el pueblo no daba más de sí, como por ejemplo la de Hervás, en la provincia de Cáceres. Ya ha llegado el giro un poquito positivo. Es verdad que a micro cerrado me has hablado muchísimas veces de la judería de Hervás, fue una de las más importantes, y hoy pues es un destino al que tenemos que ir. Pero bueno, hemos empezado con una bajona, Carmelo. Bueno, ya, pero me ha parecido una buena idea recordar esta historia, primero porque es, digamos, un poco el origen del mayor atractivo turístico del sitio del que vamos a hablar, y segundo porque, bueno, un poco de actualidad está también, ¿no? Esto de atacar a los judíos y de que pasen estas cosas, y hombre, yo creo que está bien recordarlo de alguna forma y que sepamos, porque esta parte de la historia de España es que la sabe muy poquita gente, fíjate lo que son las cosas. Sí, nosotros que hemos recorrido mucho la red de juderías, pues la tenemos más presente, pero hay mucha gente que es cierto que la desconoce. Hervás, yo lo único que sé de Hervás, y me pongo en plan Miss, como otras veces, es que es el apellido de una de mis mejores amigas, María Hervás, que también es periodista, no es la actriz, que también se llama así, María Hervás. También es periodista, la pobre. La pobre, efectivamente. Pero así que voy a prestar mucha atención, que siempre lo hago, pero hoy también... Yo tenía dudas de si lo conocías o no. No. Pensaba que sí que hayas estado. No lo conocía, así que escucharé atentamente, pero no es nuestro único contenido, porque después tenemos a una invitada muy especial que viene a este podcast por primera vez. Nos va a hablar de un destinazo y un viajazo que ha hecho, y lo va a contar fenomenal porque es una de las mejores voces de esta emisora. Ecuador, se ha ido a Ecuador. Se ha ido a Ecuador Lucía Prieto, que va a ser nuestra invitada estelar de hoy, y nos va, yo creo que la palabra es descubrir ese país, que es un país del que no tenemos ni idea. Iba a buscar una fórmula tal, pero es que no tenemos ni idea, y que estoy seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Pues venga, vamos. Ubicación geográfica, Google Maps presente en directo en este podcast El placer de viajar de Carmelo Jordá. ¿Dónde está Hervás? Pues mira, te cuento, Hervás está muy al norte de la provincia de Cáceres, y cuando digo muy al norte es que está prácticamente saliéndose de la provincia de Cáceres. Y eso le hace también estar en un paisaje que es un poco distinto al que encontramos en otras latitudes. Yo de hecho recuerdo que cuando fui a Hervás, cuando lo conocí mejor, porque había ido una vez de esto que vas con amigos así como media hora aquí, media hora allá y no te enteras de nada, pero cuando lo conocí mejor fui solo, iba en coche y primero fui de Cáceres a Plasencia, precisamente siguiendo las juderías de la red de juderías de España, y luego de Plasencia a Hervás. Y veías cómo iba cambiando el paisaje, y cómo te metías en esa zona de monte, porque es una zona muy de monte, y de valles así como más estrechitos, y de montañas que por allí todavía no son muy altas, pero eso sí, están cubiertas en los alrededores de Hervás especialmente de un bosque espectacular de castaños. Un bosque que, por cierto, para aquellos que se preocupen un poco por este tema, como por otra parte es lógico, este verano se salvó, fue por los pelos, pero se salvó el castañar histórico que le llaman de Hervás. Digamos, llegó el fuego pues a la puerta, como el que dice, pero consiguieron allí detenerlo por
razón de más para ir, porque seguro que este verano lo han sufrido en lo turístico, así que ir ahora, que encima es otoño, que yo creo que esta parte de España es maravillosa, especialmente en esta época, con los colores de todos esos castaños, de esa vegetación, ir a apoyar un poquito, pues oye, fenomenal. Me parece un apunte esencial. Los castañares en otoño son una pasada. Por ejemplo, más cerca de Madrid, aunque esto no está tampoco tan lejos de Madrid, está el del Tiemplo, que en otoño es un sitio que es una locura. Sí. Allí también lo es. Y bueno, un dato más es que el pueblo tiene, a pesar de que yo creo que es un pueblo muy famoso turísticamente, es de los pueblos más conocidos de España, pero luego solo tiene 4.000 habitantes, que es bastante poquito. Sí. Y sin embargo, a pesar, como digo, de eso, de que es bastante pequeño, es muy conocido y tiene una oferta turística que es muy interesante, que yo creo que la gente allí, la mayor parte de la gente irá por el tema de la judería, que es una maravilla y a mí me encanta, pero hay más cosas que ver. Sí, yo creo que la judería es lo más conocido de Hervás. Y yo creo que a un tipo de viaje como este, de lugares en donde a veces apenas queda pues el empedrado, el diseño de las calles, es importante ir con cierta información previa, conocer un poco la historia de lo que pasó allí. ¿A ti qué fue lo que más te llamó la atención o lo que tú destacarías del pasado de Hervás y de su forma como localidad y como judería? Bueno, hay que hablar un poco, pues eso, de esa historia que estábamos contando antes, de cómo llegaron allí las familias judías después de todos esos traumas tan terribles. La mayor parte de lo que era esa judería está alrededor de una calle que se llama Rabilero, que tiene un nombre muy curioso cuyo significado no se sabe. Es decir, no se sabe eso que viene es. de rabino, pero no... Puede que venga de rabino, pero no hay una constancia de que venga de ahí. Pero bueno, podemos hacernos un poco la ilusión de que viene de rabino, que es bonito y además, joder, es que es un nombre muy peculiar, a mí me gusta. Sí. Vivía, a mí cuando estuve allí, conocí a un historiador local que había trabajado mucho en los temas de los judíos, no solo en Hervás, sino también en otras localidades de Extremadura, en Plasencia y tal, había hecho cosas muy, muy curiosas y él me dijo que vivían unas 45 familias judías en Hervás, lo cual no es una cantidad muy grande, es decir, no todo el pueblo era la judería, que es un poco la imagen que alguna vez parece que se transmite hoy en día, pero sí que para el tamaño que tendría el pueblo entonces sí que era un porcentaje bastante importante de la población. Población que, por cierto, hay ahí también un tema aparte, ¿no?, de lo que les ocurrió después de 1492, de la expulsión, porque bueno, también se ha ido siguiendo esto históricamente y se ven pues familias que se quedaron convertidas, familias que fueron considerados marranos durante siglos, ¿sabes? Todo este problema de los cristianos viejos, la sangre pura y todo esto, todas estas asquerosidades de nuestra historia, porque no tiene otro nombre. Y también hubo pues mucha gente que se fue, algunos que incluso se fueron y luego volvieron. Fíjate lo que son las cosas, porque bueno, claro, es que todo esto, pues estamos hablando de cosas tremendamente duras, ¿no? Que te obliguen a irte de tu país, de donde estás, y encima es que les obligan a irse, como suele decirse casi, con una mano delante y otra detrás, no había mucho más allá. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué queda hoy de todas esas historias? Pues mira, lo bueno de Hervás es que hay un esfuerzo real, y yo eso me encantó cuando lo vi, por recuperar esa historia y por recuperarla con cariño, además. Es decir, no solo, mira, aquí había una judería, porque había judíos y tal, sino se ha hecho un esfuerzo por realmente poner, no me gusta, es que odio la frase poner en valor, pero por poner en valor eso, pero además dándole, como digo, un cierto cariño, ponerlo, mira, esto es glorificarlo un poco. Esto es parte de nuestra historia, esto es realmente algo nuestro y eso está muy bien. Entonces hay todo un casco antiguo en el que está, pues eso, los alrededores de la calle Rabilero, pero más zona, porque no es, claro, todo el casco antiguo no era solo la judería, claro, que es precioso, es decir, que realmente está súper bien conservado, que es totalmente medieval, lo que te transmite. Tú vas por ahí, es que te encuentras en un pueblo totalmente medieval y que yo creo que es una auténtica joya. Empieza en la plaza, una plaza que hay en la parte más alta, que era el centro del pueblo entonces, y se baja por ahí a través de valles, así, calles con bastante cuesta, bastante estrechas. Hay una calle que se le ha cambiado el nombre, pues esto decía recuperar la historia, recuperarla con cariño, y se llama Calle de la Amistad Judeocristiana. Que yo llegué allí, y no te voy a decir que me postré de hinojos, pero de verdad me encantó, porque a mí me parece que recuperar estos valores y esta cercanía pues es algo realmente muy bonito. Bueno, pues a través de esas calles, entre ellas la de la Amistad Judeocristiana, vas bajando y llegas a un puente que hay que se llama Puente de la Fuente Chiquita, que cruza el río Ambroz. Es un puente medieval, que es un puente también precioso, y justo al otro lado del puente,
lo cuento porque está muy fácil y es muy visible, pues tienes una vista fantástica con el río, el casco antiguo, en el que se ve esta judería y la verdad es que es una zona, a mí me gustó mucho por toda esa historia, pero es que es una zona muy bonita y como digo que está muy cuidada, eso es lo típico, es la idea que tenemos en la mente de una judería en un pueblo español con calles estrechas que se van cruzando, que es un poco laberíntico, que te metes por allí. Sí, que te pierdes. Sí, yo recuerdo que me metí por allí con la cámara y a mí en esos sitios como que me gusta perderme, ¿no? Porque al final, bueno, tampoco es tan fácil reencontrarte y tal. Me acuerdo también de muchas pequeñas placitas que son un poco más que el cruce de las dos calles, que no hay mucho más de ello. Y bueno, las casas, hay mucha arquitectura popular muy bien conservada, con dos cosas que llaman mucho la atención. Una de ellas es que se ve mucho entramado de madera. En muchas casas conservan todavía ese elemento que es completamente medieval. Y luego, una cosa que yo, la verdad es que solo he visto allí, y no sé, a lo mejor la hay en más sitios, pero me contaron que también era muy tradicional de allí, de ese sitio solamente, que es que hay muchas paredes, no todas, pero a lo mejor una parte de la pared, a lo mejor que está más expuesta y tal, se cubre con tejas. Entonces, hace un efecto muy curioso y, como digo, muy original. Yo no lo he visto en ningún sitio y me contaron que era algo típico de allí, digamos que es tradicional, que no es algo que se haya inventado últimamente alguien, sino que es una cosa que sí que se hace desde hace muchísimo tiempo. Sí, porque lo del entramado de vigas visibles en la fachada a mí me recuerda también a la arquitectura popular serrana de Salamanca y, hombre, pues claro, en distancia... Y se ve en muchos sitios también. Sí. O sea, yo estoy ahora acordándome, el primer sitio que me viene a la cabeza de Catalañazor, que es un pueblo de Soria, que es un pueblo muy pequeñito pero precioso, muy recomendable. Algún día tenemos que hacerlo. Y que todas las casas del pueblo, que son 40 50 casas, no ahora más, pero todas tienen ese entramado de madera y es muy bonito. Es muy típico de la arquitectura en todo lo que era el Reino de Castilla. Entonces. Sí, que se conserve hoy en día y poder ver esa huella, pues merece mucho la pena. Oye, has dicho antes, Hervás, hombre, hay más cosas más allá de la judería. ¿Cuáles son o qué te llamó la atención? La gente va a ir por la judería, es lo normal, es fantástica, es una pequeña gozada, es una joya, pero fíjate lo que decía, 4.000 habitantes, y no es que tenga un museo bueno, porque estamos hablando de museos buenos, no digamos del museo etnográfico que han hecho juntando 3 araos y tal. Tiene 2 museos buenos en ese pueblo, no uno, no. 2 para un pueblo de 4.000 habitantes. ¿Y me los vas a contar? ¿Nos los vas a contar? Claro. Claro, ya nos has dejado con la duda. Mira, el primero es uno dedicado a un artista local, a un escultor local que se llama Enrique Pérez Comendador. No es un nombre así súper famoso en la historia del arte, pero realmente la obra que tiene allí, que está allí expuesta, es de mucha calidad. Además, da la casualidad que se casó con una mujer, que era Magdalena Lerroux, que era pintora. Con lo cual en el museo encontramos las esculturas de él y las pinturas de ella. Insisto, las dos cosas son de alta calidad. Estamos hablando de buen arte, no es una cosa... Es que quiero recalcarlo porque yo mismo muchas veces en los pueblos, en los sitios pequeños, tienes la idea un poco de que, bueno, pues esto es lo que tienen aquí. No, es arte de calidad de verdad. Arte contemporáneo, entiendo. No, es de principios del siglo XX, finales del XIX, sino principios del XX, quiero recordar que era la mayoría. No es arte contemporáneo, que por lo general le va a gustar más a la gente que si fuera arte contemporáneo, que a mí me gusta mucho, pero soy consciente de que no es la copa no es la taza de todo el mundo. No vamos a ver el MoMA, un extracto del MoMA. No. Vale. Que estaría muy bien, pero que yo sé que que le gustará. No, es escultura completamente figurativa, cuadros de pintura también figurativa, digamos, son bonitos en ese sentido tal, pero son de calidad, no es cualquier cosa. Además, no solo es que las obras son de calidad, sino que el espacio expositivo, que era, si no recuerdo mal, la casa en la que vivían ellos, se ha arreglado y está francamente bien. Contenido y continente. Exacto, las dos cosas están realmente a un nivel alto. La casona es de finales del 18, principios del 19 y se ha adaptado, pero está muy bien. Y tú estás visitando y dices, joder, estoy en un museo de calidad. De verdad, en un pueblo pequeño, pero en un sitio de arte de alta calidad. Muy bien. Es el primero, pero has dicho que había 2 museos que te encantaron. ¿Por qué Lares te llevó el segundo a ver? El segundo es una cosa absolutamente loca. Yo me quedé allí, llegué y no tenía mayor idea sobre eso. Una cosa inesperada. Fue completamente inesperado y me dejó ojiplático. O sea, como dicen los jóvenes, seguro que hace 20 años que los jóvenes no lo dicen, pero lo flipé. O sea, es una cosa alucinante. Y no me lo esperaba que estuviese en un sitio como Hervás, ni por la temática que tiene,
ni por la colección, que es acojonante, con perdón de la expresión, que siempre pido perdón, pero lo digo en todos los episodios. Efectivamente. Ni siquiera por el sitio donde está, porque está en un sitio muy raro, está como en las afueras de la ciudad y hay un conjunto de pabellones en un estilo arquitectónico así como extraño, que yo no sé definir, no sé decirte, se parece a tal cosa. La verdad es que no, son como pabellones, la mayor parte son como redondos y no sabría qué decirte. O sea, ya necesito el desenlace de esta historia. La descripción previa es que voy a ir ya solo para comprobarlo. Bueno, pues se trata del Museo de la Moto y el Coche Clásicos. Hombre, un motor de por medio y unas ruedas, sabía yo que eso te iba a conquistar. No, pero es cierto que en Airbus, ¿quién pudiera pensar? O sea, yo qué sé, un museo de este te podías estilo. esperar algo así en un sitio que de alguna forma esté vinculado al mundo del motor, ¿no? Que haya tenido un circuito, cosas así, Sí. yo qué sé. Pero no es el caso, hasta donde yo sé, pero tiene una colección espectacular, de coches y de motos. De motos hay cientos, yo no sé decirte, una auténtica barbaridad. Tienen todas las motos antiguas, yo qué sé, las Derby, no sé qué, todo, está todo, es tremendo. Las motos con sidecar, estas típicas de las guerras, en fin, es una auténtica gozada. Y de coches también, de coches tiene una colección preciosa, con cosas, pues desde el coche, digamos así, americano espectacular de los 50, de las películas, los Cadillac, no sé qué y tal, y también con cosas que son, no sé, a lo mejor un poco menos espectaculares, pero yo sé que a la gente le van a gustar mucho porque al final, si ya tienes una cierta edad, pues forman parte de tu infancia. Es decir, yo he visto Madrid lleno de coches de SEAT 1500 y, bueno, pues le tienes un cierto... Te da cuando ves eso allí y lo ves. Entonces está también una parte de la acción, pues eso, de los coches que hemos visto circular por España hasta no hace tanto y que obviamente ahora ya no están en las calles, pero está muy bien. De verdad... Insisto, la colección es fenomenal. Es una colección... Yo he estado en España, ahora que recuerde, en dos museos, el del automóvil, y el que está en Málaga. Los dos son excepcionales. El de Málaga probablemente es un poco más lujoso. Digo esto como elogio, no como crítico, obviamente, pero este tiene una colección también espléndida y verlo allí en ese sitio... Sí, por lo inesperado también, si vas con niños. Tú decías, yo recuerdo recordar esos coches, algunos coches ya te provoca un sentimiento, pero si encima vas con pequeños que puedan descubrir esos modelos... Y tiene una cosa curiosa, porque tiene motos, coches y tiene también carritos de bebé. Ah, mira. No sé muy bien por qué, no me preguntes, pero bueno. Y luego lo último es que encima en uno de estos pabellones extraños de arquitectura, como digo, un tanto rara que tienen, han construido un mirador, entonces tú te subes y desde allí hay una vista de Airbus fantástica. Es decir, que solo por la vista ya tendrías que ir, pero luego vas a encontrar un museo. Yo siempre digo, además, estos museos dicen, hombre, te tienen que gustar los coches. Es que no necesariamente, porque estamos viendo cosas de diseño, de historia industrial, es decir, que no es que no tienes que ser un apasionado de los coches y saberte que esto es el modelo no sé qué de tal, sino que que lo vas a disfrutar porque al fin y al cabo estás viendo cosas bonitas. Con la tontería has dicho unas cuantas cosas, has hablado de unas cuantas cosas y aquí siempre solemos estar a favor de los lugares pequeños que pecan quizá de destinos de pasar el día, de hacer noche. Sí, pero sí. a veces no hay una infraestructura suficiente que pueda dar este servicio. ¿Qué ocurre en Airbus? Mira, más que recomendable hacer como mínimo una noche, porque, digamos, pues esto, lo que estamos hablando, de este turismo tranquilo, despacio, de visitar las cosas, de pasearlas, de ir por la mañana y verlo y luego a lo mejor volver seguir por la la tarde ruta, para ver claro. la puesta del sol. En el caso de Airbus, de aprovechar para conocer un poco los alrededores de estos bosques de los que hablábamos. Y hay un sitio, hay una infraestructura buena de turismo rural, es cierto, de distintas casas rurales de esto. Y hay un sitio, cuando yo estuve al menos, había un sitio que estaba muy bien. Está en la parte alta del pueblo, junto a la iglesia, hay un convento, un antiguo convento que se llama el convento de San Juan de Bautista, que es del siglo XVII. Y hoy ese convento es la hospedería del Valle de Ambroz, que es del sistema de hospederías de la Junta de Extremadura. Sabes que hay varias, no sé si había 8, 9, 10 por toda la región. Y bueno, pues eso también tiene una cierta garantía. A mí me parece un lugar perfecto para conocer la ciudad y además se come muy bien. Hombre. Y se comía... yo estuve hace unos pocos años, es decir, no puedo decir cuál es el precio ahora, pero cuando yo estuve era un precio que decías, pues oye, para lo que he comido, esto está francamente bien. Así que, aunque habrá subido porque todo ha subido, me imagino que en la comparación seguirá estando muy bien. Seguro que lo siguen manteniendo. Me ha encantado este viaje y estaba pensando que ahora vamos a hacer como esos descubridores extremeños, dar un salto. Aquí va a ser más rápido porque va a ser cuestión de segundos, una música
y despedir Airbus para llegar a Ecuador. Kelu, vaya pedazo de invitada que tenemos hoy, que además es la primera vez que está con nosotros, pero bueno, ya te adelanto que no será la última y que no me dejarás mentir en esto. Cuando te dije que venía al programa y que la había fichado, te dije también que era la voz más bonita de Es Radio. No solo no miente, sino que él me dijo, ¿sabes quién viene? La voz más bonita de Es Radio. Y yo ya adiviné que era Lucía Prieto. Los oyentes la conocerán, periodista, compañera de esta casa. La podéis escuchar todos los días en Kilómetro Cero con Jaume, que también estuvo aquí hace poquito con nosotros. Y, por supuesto, en Esa Luz. Bienvenida, Lucía. Qué pelotas sois, ¿no? Somos súper pelotas en este podcast, pero es que no mentimos, ¿eh? O sea, somos pelotas, pero sinceros. Vale, Eso vale. es. Bien, bien, Sí, me parece bien. Además, lo hemos contado tal cual fue y fue fuera de antena sin que tú supieses. O sea, Es verdad, no. eso es cierto. Eso ocurrió así. Estamos, evidentemente, muy contentos de tenerte aquí. Hoy nos vas a hablar de Ecuador, que has estado este verano allí me han llegado rumores de que ha sido un viajazo. Sí. Y conociste la parte continental del país y también las Galápagos. Hoy vamos a centrarnos un poco más en la parte continental, pero así a quemarropa y sin que te lo hayas preparado, ¿qué te pareció Ecuador? Pues me pareció un país sorprendente, un país que así a priori uno no elige como de esos destinos guau, ¿no? De, ay, me voy, los 10 destinos preferidos, ¿a dónde te irías? Pero que surgió por una invitación de una familia de allí, de Quito, y que es un gran desconocido. Me he venido con la sensación de que lo conocemos poco, que lo conocemos mal y que hay que hablar bien de él porque es un tesoro. Lo que Yo te iba a decir que lo conocemos nada directamente. No conocemos nada. Yo ¿Verdad oigo que Ecuador ocurre y pienso eso? en Ponaeri cuando la canción decía ¡Ecuador! Bueno, Y- pues en Ecuador están las principales esencias de todo el continente americano. Oye, en ese ese es un país buen tan titular. pequeñito, Sí. pues es como un bote de perfume, pues ese es Ecuador. Vamos a prestar mucha atención. Yo creo que mucha gente cuando piensa en un destino desconocido se pregunta si hay cierta falta de estructuras, de infraestructuras, si esto puede dificultar el viaje cuando vamos. No sé qué sensación te has llevado tú sobre todo esto y también la pregunta de cómo son los ecuatorianos como anfitriones. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Es verdad que yo fui por una invitación y yo ya digo que me llevo una familia, que es mi familia ecuatoriana, mi familia guayasamín, y que vamos, los considero ya familia. Ellos, no solamente ellos, sino con todas las personas que me he ido encontrando cuando hemos viajado en los hoteles, en los mercados, gente muy amable, gente muy trabajadora, gente muy preparada, con muchas ganas de que el país funcione, porque le queda mucho por funcionar bien. Le faltan muchísimas infraestructuras. Es verdad que no es fácil. La orografía del país es muy compleja. 17 volcanes que flanquean, por ejemplo, Quito. ¿A cuál más alto? No olvidemos que está a 2.800 metros de altura, la capital ecuatoriana. Entonces, es muy complicado las infraestructuras. Si tuvieran unas buenas infraestructuras, yo creo que sería un diamante en bruto. Ahora, recorrer una distancia de, ¿qué os voy a decir?, 80 kilómetros, 70 kilómetros y tardar 2 horas y media, la verdad es que para muchas cosas es inasumible o hay que echarle mucha paciencia. Hay que cambiar el chip. Sí. Yo tengo que decir que a mí eso me ha pasado en Asturias, más o menos. Bueno, Porque es que Carmelo, como le gusta tanto conducir, le encanta meterse por una comarcal, también te según digo. la zona, claro, ¿no? Sería Si vas una por las pista de carreteras tierra. pequeñas, Claro. Si vas por las carreteras pequeñas te pasa. Lucía, hay una pregunta que es un poco difícil, pero yo creo que hay que hacerla, porque en destinos como Ecuador el tema de la seguridad suele surgir. Cuando dices que vas a un país así, una de las cosas que primero te preguntan, al menos en mi experiencia, es, oye, ¿no tienes miedo? Y yo creo que en eso, además, tenemos como dos posiciones como muy distintas y que las dos están equivocadas. Por un lado está aquel que va por todo el mundo como si estuviese en Madrid, y el mundo no es exactamente así, entonces a veces asumes riesgos que no deberías asumir, y por otro, el que se cree que en cuanto sale de Madrid lo van a atracar, matar, robarle los órganos y encima, yo qué sé, ya no se me ocurre nada más. Pero entonces, desde tu experiencia, ¿cómo es Ecuador? Y no sé, ¿hay que tomar alguna precaución? ¿Cómo te moviste tú por allí? a ver, yo iba con ventaja, porque iba con familia de allí, entonces vas con la tranquilidad de que ellos si ven cualquier cosa o no te van a meter por esos barrios que no son aconsejables. De hecho, una de las opciones fue viajar a Guayaquil a la playa, os dijeron no. Ahí yo te llevo a otra playa.
Al final elegimos Galápagos, que de eso ya hablaremos, porque la seguridad de Galápagos no tiene nada que ver con el del continente. Si bien es verdad que en zonas como la zona de los volcanes, en el norte de Quito, o la zona de Mindo, yo no noté inseguridad. Siempre hay que estar alerta, ¿no? Siempre, yo creo que cuando uno viaja tiene que tener los ojos abiertos y tampoco ir ostentando. Primero para ver las cosas. Primero para ver las cosas y luego también para estar. Y más, yo iba con mis hijos y, claro, ellos era la primera vez que viajaban hacia un país tan diferente, etcétera. Quito es un poco distinto, hay que saber por dónde camina. El centro de Quito yo no noté inseguridad, al revés, muchísimo turista, gente muy amable vendiéndote de todo. Es verdad que por algunas zonas te decían, sube la ventanilla del coche, Lucía, aquí no. Y te contaba hace poco, cuando me invitabas al programa, esa anécdota de estando en casa de Hassan, de ya un amigo, el padre de María Alicia, que fuimos a bajar a por una hamburguesa. Estaba a 2 cuadras, como dicen ellos, a 2 calles. Oye, no, que me bajo para al burger por una hamburguesa que al niño no le gusta la pizza. Perfecto, llévate el coche. Amigo, me lleva el coche. Pues si me puedo ir andando, llévate el coche que te atracan. Que además es que eres como una bombilla. Eres extranjero, Y allí es verdad que los propios ecuatorianos, sobre todo los que tienen un poder adquisitivo reconocible, se guardan mucho. No dejan a niños solos, los niños siempre van con seguridad, suelen quedar en casa de los demás. Entonces, si hay inseguridad, mentiría si no lo dijera, no es Madrid. Pero eligiendo los puntos turísticos y yendo con las precauciones oportunas, yo creo que Ecuador, sobre todo lo que es Quito y, como digo, las zonas donde yo me he movido, yo no me he sentido que tuviese una amenaza. Es simplemente viajar siendo consciente de que no estás en Europa. Correcto. Y de que, por lo tanto, pues tienes que prestar atención a ciertas cosas y hacer caso a los que saben, que al final es muy sencillo, porque la gente siempre te va a ayudar. Un collar, un gran y que no se hace un viaje menos auténtico por ello, porque hay gente que yo creo se ha arriesgado a veces pensando que si no va a ciertos sitios no va a conocer una cara, cuando normalmente pues, las zonas más turísticas están ubicadas en las zonas más interesantes a nivel monumental, con lo cual tampoco vayamos de atrevidos si queramos aquí de repente descubrir el turismo. O sea que bueno, yo creo que está muy bien aclarar estas cuestiones, pero ahora sí, has descrito ya que Quito está rodeado por 17 o hay 17 volcanes. O sea, yo creo que quiero que seas nuestros ojos y el de nuestros oyentes por allí, porque no sé cuál podemos elegir, cuál es la ruta que hiciste tú. Pues mira, yo el primer día un poco calmado. Cuando uno llega a Quito tiene que ir con los pies tranquilitos porque el mal de altura te puede dar y fuerte. Yo a 2.800 metros necesito llevarme de viaje en el una bomba de oxígeno. No, pues sí que se nota, sí que se nota cómo se comprime el pulmón, cómo el corazón te empieza a pedir un poco de calma, pero afortunadamente estuvimos bien. Un buen paseo, por ejemplo, por el centro de Quito es una pasada. Una pasada, por a mí me sorprendió muchísimo que la zona de la Plaza de Independencia, la Casa Presidencial, la Catedral, la Iglesia de la Compañía de Jesús, que es una maravilla, está tan bien conservado que me llama la atención de decir, bueno, es que esto parece hasta de mentira, o sea, parece que lo han remachado o han hecho nuevo de lo antiguo. Está todo con los colores, el blanco es blanco, el interior de las iglesias está súper bien conservado, la vegetación que allí es exuberante, colorea todo el centro de Quito. Hay que llevarse buen calzado porque son caminos empedrados, arriba, abajo. Al final, claro, en la orografía del terreno no solamente complica las infraestructuras, sino que también da ese color. Tú imagínate un montón de valles cuando subes al Panecillo, que es uno de los miradores más importantes, ves cómo las casas van bajando por la ladera y vuelven a subir y van invadiendo la propia ladera. Entonces es un ir y venir de subidas y bajadas, son toboganes y alrededor todas las cumbres de los volcanes y sobre todo ese Cotopaxi que le tienen con muchísimo cariño, siempre nevado. Háblanos de ese volcán más. Pues mira, os voy a contar que nos pasó algo muy raro. Íbamos para allá y nos pilló tormenta, venía tormenta. Claro, ir al Cotopaxi, cuando vas a la zona, es un parque nacional, y cuando vas a la primera zona, a la zona que puede llegar el coche, y a partir de ahí ya, por ejemplo, los alpinistas ya empiezan a subir, que es una cota de casi 6.000 metros de altura. El parking llegas a 4.800. Ahí ya sí que notas ese...
pasitos pequeñitos. Bueno, pues había una tormenta, empezó a nevarnos, que con la familia que íbamos, las niñas, Alegría y Andrea, no se podían creer, no habían visto nunca nevar de esa manera y nos nevó. Y había una tormenta y escuchamos como frecuencia ese ruido que mete la radio a veces cuando hay niebla, pues nos pasaba igual. Hasta que conseguimos ya meternos en el coche y es que esa electricidad de los rayos nos estaba pasando por el cuerpo. Fue muy espectacular. Pero da como miedo, según lo cuentas, sí, ¿verdad? Sí, porque al padre de las niñas, a Sebas, le quemaba el cuerpo. Entonces decidimos, mira, creo que esto puede ser que nos caiga un rayo, vámonos. Y en ese camino, pues luego te encuentras con los zorros, te encuentras con los pájaros y llegas a un centro y te tienes que tomar sí o sí unas empanadillas del viento con un buen chocolate. Empanadillas del viento. Hombre, es que con ese nombre hay que probarlo. Es una empanadilla salada, ¿no? Que se tome con un chocolate. Es dulce. Ah, es dulce. Es dulce. Está muy rico. Sí o sí, como si fuese así una cosa obligación, y yo creo que después, además de lo de la electricidad y tal, me tomo, pero media docena fácil. No es el tamaño que tienen, pero calculo que media como una docena, empanadilla, como una oblea de aquí, de toda la vida, pues más o menos. Ahí con el chocolatito. Qué rico. ¿Y esto, a qué distancia estamos hablando de Quito? Es decir, o sea, ¿esto es 1 hora de coche, media hora de coche? No, yo creo que son 3, bueno, no, 1 hora. Lo que pasa es que al volver ya había tráfico, y cuando hay tráfico, esto yo creo que fue casi ya llegando al fin de semana, y se complica. Y se complicó. La verdad es que cuando el tráfico se complica hay muy pocas vías de acceso y de salida. Claro. Como Madrid, vamos, cuando el tráfico se complica, se más complica. Más quisiera, pero no. 1 hora y cuarto de ida y luego tardamos casi 2 a la vuelta. Vamos, tampoco está. Pero está muy cerca, está cerca. Uh-huh. El problema es ese, las distancias. En cuanto a la zona más céntrica de la ciudad, ¿nos has adelantado ya alguna cosa de cómo estaban, lo bien cuidado que está? Que a mí me ha sorprendido un poco, porque en un país que no es un país rico no te lo imaginas, ¿verdad? Correcto. Pero cuéntanos más, ¿cómo es esa zona? ¿Es muy colonial? ¿Hay partes más modernas? ¿Qué se puede ver allí? ¿Y qué es lo que viste tú, sobre todo? Claro. En el centro de Quito, lo que es donde está, por ejemplo, donde reside actualmente el presidente del país, no hay zonas nuevas. De hecho, lo están intentando rehabilitar o darle una segunda vida, porque la gente, los ciudadanos de allí, los ecuatorianos, se están yendo a las afueras. Entonces se están despoblando el centro, y una ciudad que no se habita se muere, y además se degrada un poquito. Pero lo que os puedo decir, que sentada en la Plaza de la Independencia comiendo pues una fritada, que es un plato típico de allí, ya probando el bichoclo, el plátano frito, con unas exuberantes bugambillas, que allí se llaman de otra manera, pues por ejemplo eso es una muy buena manera de ver lo bien que está conservado. Digo, el blanco es blanco, y es que no tenía humo, es que no estaba descascarillado. Muy recomendable la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Porque es todo de pan de oro, que entras y es todo un brillo espectacular, bien conservado, hasta las pinturas que puedan tener menor valor. Aquí estamos acostumbrados a Velázquez, a Goya, y está muy bien conservado, pero no tienen tanto valor artístico, pero para ellos es un tesoro. Hombre, es decir, seguro que es un arte además muy peculiar, ¿no? Una mezcla curiosa, me imagino, que será... Sí, entre algo... porque hay una mezcla de muchos tipos de ciudadanos. Está la gente... por ejemplo, la madre de María Alicia tiene origen libanés, pero luego está toda la zona andina, que también hay gente y mucho indígena que confluyen allí en Quito. Toda esa zona, o por ejemplo la casa del presidente, que es muy curioso, porque pese a que tú puedes hablar de inseguridad, no hay vallas. No hay, como en la Guardia de Londres, 2 tipos, 2 policías que digan esto es, o como la Casa Rosada en Buenos Aires, siempre vallado, ¿no? Sí. No, o sea, está rodeada por una hilera de columnas, y haces fotos y nadie te dice nada. De hecho, estuvimos volando un dron y allí nadie dijo nada. Quiero decir que aquello es muy de andar por casa, pero aún así me llamó la atención el gran cariño que tienen a sus monumentos, a la época colonial, a la arquitectura heredada, y el gran número de restauradores y de artesanos que trabajan para que eso siga siendo así. Pero en Quito, ¿qué más te cuento de Quito? Pues que tenéis que ir al museo de Osvaldo Guayasamín. Yo no sé si lo conocéis. No.
es el que tiene el mural en la T4 antes de coger. Bueno, pues empezó ahí mi viaje, viendo aquel mural y acercándome a su museo. Se murió no hace muchos años, si no recuerdo mal, y era muy conocido en esa época en España. Era un sí, bueno, gran amigo de Paco de Lucía, también retrató al rey, tenía a también esa toque como Jet Sweat. Total. Que era muy, pues eso, muy de ese gran amigo mundo. de Fidel, al que retrató muchas veces. No hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto, ¿verdad? Y bueno, pues sí que es importante conocerle porque Guayasamín es, yo creo que un apellido de los grandes de Ecuador y que tiene mucha vinculación con España. Así que esa es una... Y está a 10 minutos del centro, es una buena escapada. ¿Y cómo se traduce el hecho de que sea una ciudad tan elevada? Porque hay un punto que recuerda que están muy cercanos, que son muy cercanos al sol, ¿no? Ah, bueno, ahí tienes el que dicen que es una gran mentira. Tienes lo que es el parque de la mitad del mundo, ¿no? Que además está coronado como con no un obelisco, sino bueno, un edificio que puedes entrar y ir recorriendo y dentro te van contando cuáles son la diversidad de culturas del Ecuador. Incluso, pero está, supongo, justo en la línea del Ecuador. Claro, ¿no? ahí te vas a hacer la típica foto de mi pie derecho está en el hemisferio norte y mi pie izquierdo está en el hemisferio sur, ¿no? Pero no es verdad. Vale. Esa línea no es la del Ecuador, pero muy cerquita, en el Museo del Sol, ahí sí que está. Y es un museo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque aquí estamos en lo tecnológico, en que tenemos grandes pantallas, tenemos que todo tiene que ser con virtual. Y aquel museo me enseñó que con pequeñas cositas mecánicas, mis hijos es lo que más recuerdan, para que os fijéis. Al principio entras, te hablan de la cultura ecuatoriana, de cómo empieza, y luego te empiezan a hacer pruebas de por qué es tan importante y cómo cambia, cómo influye la mitad del mundo, es decir, estar en el Ecuador, para, por ejemplo, cómo cae el agua. ¿A dónde va? Te ponen un barreño en un lado, cae hacia un lado. Te ponen, fíjate qué tontería, un barreño y en el otro y cae hacia el otro. Claro, luego te hacen la prueba del huevo. ¿Y la del huevo cuál es? Está en la mitad de la línea, entonces tú te subes a un escalón y tú tienes que poner como en un clavo el huevo y se tiene que quedar no en plano, sino en vertical y se queda totalmente quieto. Si lo consigues te dan el diploma, por supuesto, de haber colocado el huevo en la mitad del mundo. Y luego hay varias pruebas, por ejemplo, de cómo tú pesas menos cuando estás en el centro del mundo. Ah, pues oye, eso... Hay que ir en Navidad, vamos. Come todo lo que quieras, pero que sepas que a partir de que abandones este lugar te va a pesar más. Qué curioso. Con muy eso. poquito, todo muy mecánico, la verdad es que se aprende mucho y es muy divertido y ahí sí que está la mitad del mundo. Oye, pues suena entre lo del peso y yo he de confesar que eso de los pies también me encantaría, ¿no? Sí, esa foto... Sí, mira que además soy de hacerme pocas fotos, pero esa sí que me la haría. Sí, recomendación para estos sitios que son tan turísticos y que te suelen pegar clavada y se come mal, no. Donde la mitad del mundo se come bien, a buen precio y es muy recomendable. Y puedes decir que has ido a Ecuador a poner el huevo. Sí. Saliendo de Quito, cuéntanos qué más zonas del país visitaste, que no sean las Galápagos, que se las guardamos para más adelante. Pues mira, nos fuimos para la zona de los volcanes. Es una zona volcánica. De hecho, yo tuve la experiencia, no es por los volcanes, también están en medio de una falla, de vivir allí mi primer terremoto. Yo nunca había vivido un terremoto y en Quito, pues una noche, digo, yo juraría que no tomé tanto vino. ¿No viviste el de Madrid de hace unos años? No, ¿a que no? Ya me lo han dicho y dice, pero ¿tú no te diste cuenta de aquel? Digo, no, pues yo no me enteré de Pues aquello. yo sí que me di cuenta y fue, creo que eran 2 grados y pico. Este era de 5. Es que 5 tiene que acojonar muy mucho. Estaba dormida y de repente se empezó a mover toda, era la sensación de moverse el suelo. Y mi marido, que tiene otro carácter, le digo, cariño, ¿qué hay? ¿Un terremoto? Me dice, sí, claro, puede ser. Y se dio la vuelta y siguió durmiendo. Y digo, no, pero tendremos que hacer algo, nos tenemos que salir. Bueno, total, ir a los volcanes hay que ir. Además, es una zona en el norte de Quito, donde empieza toda la cultura andina. Además, hay muchas leyendas preciosas en el Cotocachi, que yo siempre los confundo. Ahí colapsó uno de los volcanes y se inundó de agua o se filtró el agua y bueno, dicen que es porque los volcanes empezaron a pelear por una amada y entonces el que perdió lo llenó con sus lágrimas, ¿no? Esa es la leyenda.
Es posible que no sea esa la explicación científica, pero bueno, por lo pronto nos la podemos creer, es bonita. Es muy bonita y además el guía, cuando vas a esa laguna de Cuicocha, te lo va a contar, pero es muy curioso porque no hay vida, dicen que porque no hay muros y no hay donde agarrarse los peces. Bueno, en cualquier caso, los niveles de azufre son muy altos, se burbujea, ves el burbujear del agua porque todavía está activo el volcán. De camino o a la vuelta ya de Quito te puedes parar en el lago San Pablo, que hay una zona preciosa donde poder comer, un restaurante, el restaurante del lago, que parece que estás en el mismo agua allí comiendo, y es una zona espectacular. Yo estaba allí y yo decía, yo me haría aquí una casa de fin de semana. Daba una paz aquel lago. Me pilla un poco lejos. Te pilla un poco atrás mano el fin de semana, además con lo del tráfico. Ya, me va a pillar un poco atrás mano. Y por último, en esa zona no nos podemos perder el mercado de Otavalo, que yo creo es uno de los mercados andinos más importantes de Latinoamérica y en donde demuestran los ecuatorianos que son grandes maestros del textil, del bordado y de los tejidos. Que, por cierto, de camino hacia allá, que fue muy divertido porque allí da igual que sea la línea continua o sí, intercalada, ya adelantas. Ellos están muy acostumbrados de pasar 3 en una carretera de 2. Entonces tienes que estar algo... Y no veía más que invernaderos. Y como comen muchísimo plátano, digo, bueno, pues debe ser plataneras. No, son rosas. Y es que me contaron que Ecuador es uno de los mayores exportadores de rosas y que la gran mayoría de las rosas que vemos en los hoteles o en cualquier sitio son ecuatorianas. Hombre, es que no hemos hablado de la vegetación también de un país tan completo y todavía sin nombrar el Amazonas, que no sé si conociste alguna zona. Estuve en la puerta, porque estuvimos en la zona de Mindo, que es la zona de los bosques templados, que igual para recorrer 150 kilómetros, pues bueno, pues fue toda una aventura, pero muy curioso porque no hay nada, allí están acostumbrados que si de repente hay un atasco, pues ahí siempre el que te puede vender una mandarina, un cargador para el móvil, lo que tú necesites. Hay gente que está en medio de la autopista para venderte lo que haga falta. ¡Qué maravilla! Sí, allí sí. Qué gozada el hecho de que... O sea, lo espabilada que es la gente en todo el mundo. Por así allí en... Es decir, cómo la gente sabe enseguida, pues aquí se paran, pues vengo yo... Eso me parece maravilloso. No, lo que necesites, desde cables USB hasta cargadores, hasta pues una empanadilla dulce, hasta mandarinas, que la verdad es que están muy Además, ricas. transmite un poco la impresión de que si te va mal en la vida, siempre vas a poder improvisar un poquito una forma de vida. Que a mí cuando viajo a Latinoamérica... Pensándolo para ti misma. Sí, pues sí, ¿por qué no? Va mal, ¿no? O sea, yo cuando veo en los viajes la venta ambulante y veo que aquí hay tanta restricción y que es tan difícil, bueno, pues que se improvise, yo qué sé, a nivel gastronómica la cosa, que ya hemos olvidado la carretera nacional con el puesto de melones, pues pienso, oye, pero pues esa salida... Eso está ahí y vamos, sí. es top, es tendencia de camino a Mindo. Por no verlo solo desde el punto de vista del consumidor, que por supuesto si estás en un atasco y te entra la gusa o la sed, pues viene muy bien. Viene muy bien. Bueno, yo lo veía más desde, o sea, más un rollo más egoísta, ¿no? Estás aquí parado y de repente aparece un propio y tiene un cargador y dices, qué maravilla. Pero bueno, ¿no? Sí. O sea, veo también tu punto de vista. Al final va a ser que lo más emprendedora que yo. Bueno, oye, vamos, no creo. Bueno, eso es Mindo. El bosque templado y la gran selva es Mindo. Además, ahí solamente merece la pena con ver a los colibríes. Ver a los colibríes cómo se acercan a comer, cómo se te acercan el aleteo, son maravillosos. Parece que tienen unos colores de mentira. El levantarte a las 6 de la mañana para ver cómo amanece ese bosque templado con los pájaros. Es una de las mayores reservas de pájaros de Latinoamérica y del mundo. Y luego ir descubriendo las cascadas y los ríos, los nacimientos de los ríos. Además me pasa una cosa de estas maravillosas. Nos recomendaban en el hotel, no os vayáis a las cascadas donde va todos los domingueros, subiros un poquito más, que lleváis buen coche, e iros al Río Bravo. Ya que nos fuimos subiendo. Y cuando nos abran la verja, hay alguien que nos dice, ¿y ustedes de dónde vienen? Y yo, ¿y tú? Y dice, yo soy cordobés. Y era Juan, el cordobés, que era uno de los que vigilaban y cuidaban esa finca del Río Bravo. Y que además él le habían cedido parte de la finca, porque allí es curioso, no hay nada público prácticamente. El gobierno lo vende todo. La finca de nacimiento de Río Bravo y de aquella majestuosa cascada, que era una de las más grandes de la zona, era propiedad de alguien. Y ese alguien se la cede a esta persona, le cede un 10% del total para que la cuide y la gestione.
te cobran una entrada que va a la persona que es propietaria, pero ellos son los encargados de mantenerla. Y una maravilla, porque habían permitido a través de su trabajo, con puentes, con remaches, que esa caminata maravillosa, con unas hojas del tamaño de esta mesa, que es grande para que la audiencia lo sepa, puedas llegar hasta la cascada de una forma increíble. A la vuelta siempre hay un zumo que te espera y para darte las gracias por cuidar todo aquello. Me estás convenciendo totalmente. Sí, no sé si me voy a ir a vender cosas a la autopista o a cuidar una finca, pero tenemos ahí dos opciones. Nos quedan como 3 minutos. Venga. Y nos tienes que contar un poco la comida. ¿Has apuntado alguna cosa? Sí. Pero yo quiero saber un poco si es así, digamos, la vamos a notar muy extraña, es muy picante. Es maravillosa. Mira, te digo una cosa. Mi hijo, 14 años, adolescente, se vino de la playa española con unos granos en la barbilla alucinantes. Desaparecieron. El pollo tiene que comer donde, o sea, las gallinas comen donde tienen que comer, los cerdos donde tienen que comer, con lo cual es una comida no solamente muy rica, los chocolates y los cafés son extraordinarios, ya para empezar, pero por ejemplo, las fritadas, pues como el cerdito nuestro frito, más o menos, la fritada, el majado de verde, el bolón de verde, el choclo, ensalada, aguacate, ceviche, de verdad, todo muy natural. Tiene una gastronomía que yo creía, yo soy un poco especial, que no me iba a gustar y la verdad es que muy rica, muy rica. No, a ver, la comida española es la comida española. Ahí en el top 1 no llegan, pero es un sitio en donde se come bien, por poco dinero y además muy, muy sano. Lucía, ha sido un auténtico placer escucharte, sí. Pero eras tú la que tenías que irte, que conste en acta. Es verdad. De hecho, es que se pasa volando y además como se nota la pasión con la que nos cuenta y que lo tiene muy reciente. Sí, y lo también. bien que te lo has pasado, que realmente lo has transmitido. Yo creo que en este momento está, no voy a decir que las agencias de viaje, pero está Google echando humo de gente buscando Ecuador. No solo te invitamos a que vengas a hablar de los Galápagos, sino que a partir de ahora nos tienes que contar, tienes la obligación cada vez que vayas a algún sitio, de cada vez que vayas a algún sitio avisarnos para que te hagamos un hueco, así que tenlo en cuenta. Eso está hecho. Y nada, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer tenerte. El placer ha sido mío, chicos. No ha sido un adiós a Lucy, ha sido un hasta luego, al igual que el que le damos a nuestros oyentes hasta la semana que viene. En solo 7 días estamos aquí, pero que se acuerden de suscribirse en todas las plataformas. Que sigamos en la racha, que hemos empezado muy bien la temporada y estamos teniendo mucha audiencia y no queremos que nos dé el bajón. Que se lo digan a sus primos. Bueno, esta semana en El Placer de Viajar hay una chica con una voz fantástica. El Placer de Viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.